pues les doy la bienvenida a nuestro evento. Nuestra reflexión girará en torno a esa dimensión humana del docente. El título de este espacio es El docente también es persona. Y la idea es que son reflexiones que vamos a hacer de nuestra cotidianidad. Es Víctor Hugo Mercado Vega. Él trabaja en el bachillerato Tomás Alva Edison, da la materia de robótica, es diseñador industrial de la UAM Xochimilco y en su tiempo libre le gusta trabajar en su taller, donde tiene algunas maquinarias para hacer madera, corte láser, impresora, y siempre está constantemente tratando de materializar sus ideas para después venderlas. Nuestra segunda participante es Lourdes Aguilar Salas. Ella trabaja en el Colegio Madrid, da clases en la Prepa del Madrid en literatura. Es profesora de educación básica y media por la Normal Superior de México y es doctora en filología hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Su pasión son las lecturas, los lectores y sus consecuencias. Ella siempre repite que la lectura del mundo precede a la letra, como lo dice Paulo Freire, y por eso vive la educación como una posibilidad de leer y transformar al mundo antes y después de la pandemia. Lleva más de 20 años en el Colegio Madrid, de la Ciudad de México, y más de 30 en educación básica, media y superior. Es también profesora del claustro de Sor Juana. Bienvenida, Lulu. Nuestra siguiente invitada es Sara Jaramillo Politrón. Ella es doctora en pedagogía por la UNAM. Le gusta la literatura y practica yoga desde hace unos 20 años. Sara, trabajas en En el el CECIT IPN. 14, que es el colegio el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, la vocacional, lo que tradicionalmente a la vocacional en la 14. Ok, bienvenida. Gracias. Nuestro siguiente participante es Eduardo Samuel Rivero Reyes. Él da clases de redacción en el Colegio Madrid, es licenciado en letras, desmiénteme Samuel si digo algo que no es licenciado en letras por la UNAM y ama a las mujeres que se expresan a través de las letras, todo lo que tenga que ver con estas escritoras que conmueven y que cambian los paradigmas. Casi milenario, pero más bien, ¿Casi? soy Dime. licenciado en escritura creativa por la Ajá. Universidad del Claustro de Sor Juana y en la UNAM estoy Ah, estudiando historia. ok. Mira, tenía trastocado el asunto. Bienvenido, Muchas Samuel. gracias. Bienvenido. Nuestro siguiente participante es Germán Cortés Duzán. Él nos acompaña desde Bogotá. Es licenciado en biología, especialista en educación y gestión ambiental, magíster en investigación social interdisciplinaria. Es estudiante del doctorado en estudios ambientales y sostenibilidad. Y entre sus pasatiempos está montar en bici, viajar y aprender cosas nuevas. Germán, trabajas en la Universidad Santo Tomás en Bogotá y también tienes experiencia en media superior, ¿verdad? Así es, sí, señora. Muy bien. Eso sonó muy colombiano, Germán. Bienvenido. Gracias. Y nuestra última participante es Eva Daniela Sandoval Espejo. Ella es profesora de historia en el CCH de Naucalpan. Tú cuéntame, Eva, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Sí, también doy clases en la FES Acatlán, tengo una materia. Pues lo que más me gusta y lo que más he extrañado es salir a correr. Okay. Me gusta salir a correr. Entonces, pues, ustedes saben que ahorita no se ha podido. Y pues eso es lo que más extraño, creo. Eso, me gusta mucho la foto, viajar y ver películas, escuchar música, básicamente. Ok. Bienvenida, Daniela. Gracias. Muy bien. Ellos son nuestro panel de invitados y entonces como parte de estas actividades me gustaría que empezáramos hablando de alguna historia o algún relato breve que esta pandemia les haya dejado y que les haya evidenciado esa dimensión humana en su quehacer con los estudiantes o con las autoridades en sus diferentes jornadas de trabajo. Me gustaría que empezáramos no sé, por Germán, luego Daniela, luego Samuel, luego Sara, Víctor y por último Lulu.
Arranquemos pues con una historia Vale, breve. listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces como lo pueden notar por mi acento, soy de Colombia y pues bueno, digamos que aquí la pandemia se ha manejado por lo que he podido ver muy similar a la manera en que se ha manejado en México. Bueno, aquí entonces empezamos el enclaustramiento, por decirlo así, a partir del mes de marzo. Y pues bueno, una de las cosas más valiosas que he podido aprender es que la pandemia me ha enseñado a mí como docente a empatizar muchísimo más con la situación del otro, ¿no? A poder desarrollar estrategias no solamente con el hecho de poder orientar un contenido temático, sino también permitir conocer la dimensión humana del otro. Entonces, ha sido un aprendizaje muy interesante y también ver más allá a las personas y digamos que conocer las realidades que se esconden detrás de esta situación que para muchos fue atípica. Muy bien, Germán. La parte de reencontrarse y conocer al otro. Muy Así bien. es, sí. Gracias. Daniela. Yo les quiero contar lo siguiente. Era 12 de marzo y mi esposo y yo habíamos ido a un concierto en el Palacio de los Deportes, me parece, un concierto de Soda Stereo. Y ese día, pues, estaba llenísimo, como ustedes se imaginarán. Y ese día, a él da clases en el TEC de Monterrey, le avisaron que a partir del viernes ya no asistía a la escuela. Y entonces yo dije, ¿de verdad? ¿De verdad ya no vamos a ir a la escuela? Pero a mí en la UNAM no me habían dicho nada. Entonces pasó el concierto y cuando terminó, vi mi celular y ya tenía el mensaje de que ya no me iba a presentar desde el viernes 13 de marzo. Y mi principal preocupación es que tenía 7 grupos y le había aplicado examen a 5, me faltaban 2. Entonces, todos mis exámenes se quedaron en mi casillero del CCH, ahí siguen, empolvados supongo. Y luego la siguiente preocupación que me asaltó a partir de viernes, sábado, domingo fue, ¿y ahora cómo le voy a hacer para dar clase? Entonces, se los juro que fue mucha preocupación porque los que trabajamos en la escuela pública, y supongo que todos estamos igual, pues no tenemos como mucha interacción con las redes sociales y menos con las plataformas y utilizarlas. No hay internet en la UNAM, hay un centro de internet. Entonces, eso a mí me causaba y me causó mucha angustia y eso fue así como de primer momento. Ya después fueron pasando otras cosas que tienen que ver más bien con la relación alumno-maestro, pero de primera esa fue mi preocupación. ¿Cómo le voy a hacer el lunes? ¿Qué tengo que hacer? Resolver el lunes. Muy bien. Exacto. Gracias, Daniela. Samuel, una historia que haya evidenciado esta parte humana Fue una de tu trabajo. muy peculiar este año, y lo puedo englobar así, el año, porque formalmente fue mi primer año como ya docente formal dentro de una institución. Y la sorpresa pues fue enorme porque digamos que fue mi primer año en el que pasé de lo que era la planificación y todo a un exabrupto de sorpresa como fue la contingencia, en la cual, o sea, formalmente, digamos, físicamente, todavía fue despedirse de los alumnos diciendo, parece ser que después de Semana Santa podríamos regresar. Y entonces en esa cuestión fue también mucha esta evidencia de lo que es, digamos, la primera vez del maestro, decir, completé el curso completo, nos despedimos, toda esta cuestión, pues se convirtió en algo completamente sorpresivo y a la vez doloroso en el aspecto de, pues sí nos despedimos, sí cerramos un curso, seguimos trabajando, pero nadie lo sintió igual de decir, bueno, gracias por haberme dado este primer año de clases, espero hayan disfrutado, diciéndolo de viva voz, frente a frente, tras la realidad de que en realidad fue como, bueno, terminamos nuestra reunión, que les vaya muy bien, y la computadora, la pantalla, los gadgets fueron lo que al final nos despidió. Entonces sí fue ese como golpe de muchas emociones de primer año, primera experiencia, primera contingencia, primer golpe, primera salida o cierre. Ok. Quedaste esperando algo más, Sí, Daniel. efectivamente. Ok. Samuel. Muy bien. Sara, cuéntanos una historia. Buenas tardes. Pues yo les voy a contar básicamente sobre mi gran dolor. Y es un gran dolor con la institución. Yo quiero al Instituto Politécnico Nacional. Estoy orgullosa de trabajar allí.
Sin embargo, en esta contingencia descubrí algo, y a lo mejor no es del Instituto Politécnico Nacional, sino de la Secretaría de Educación Pública, lo que llamaríamos la cosificación. De repente no me sentí maestra, no me sentí persona, me sentí un sujeto, un objeto al que le mandas a hacer una planeación y no le preguntas si puede, si quiere, no le preguntas si eso que te proponen es algo que sería benéfico para ti y para los alumnos. Nadie nos preguntó cómo podíamos aportar al trabajo en este periodo. Y no solo nadie nos preguntó, sino que yo lo sentí como una agresión por parte de las instituciones, una petición constante de documentos, de pruebas de que estábamos trabajando. O sea, no sé las demás escuelas, pero a nosotros nos decían, manda fotos de que los muchachos entraron a tu plataforma, manda fotos de tus evaluaciones, manda fotos de tus planeaciones. Yo decía, oigan, espérenme, cuando me contrataron sabían que yo era una persona que más o menos iba a cumplir, si no iba a cumplir cabalmente. Y entonces todo ese tipo de dudas. Y luego pasaron 2 eventos que para mí fueron terriblemente dolorosos. Uno, una carta del abogado general del Politécnico en el que nos dijo palabras de más, palabras de menos. Los convino a trabajar y si no trabajan les vamos a descontar su salario. Y todos así dijimos, oigan, espérenme, llevamos 2 meses trabajando, no nos pueden tratar como si fuéramos la mesa. Y hubo otro evento igual con una autoridad que nos reunió para unos exámenes que se hacen en el Poli que se llaman ETS. Y nos reunieron a todos en Zoom. Y pues nos mandaron la convocatoria a la cita y pues todos entramos, éramos de todas las escuelas de media superior, aproximadamente 400 maestros, y cuando habla la titular del área, se muestra sorprendidísima de que seamos tantos. No puede creer que seamos tantos. Y yo pensé, bueno, ¿con quién piensa que trabaja? Pues somos los maestros, y los maestros cumplimos, y los maestros ahí estamos. Y ella dijo, ¡ah, sorpresa! Entraron muchos. Y yo dije, qué mal. Qué triste, o sea, qué triste porque no nos sentimos maestros. Yo no me sentí maestro en ese momento, me sentí un capital humano, un activo fijo, y como todos, o sea, igual que las mesas las puedes cambiar, así también los maestros. Entonces, a mí como persona, ni siquiera la relación con los alumnos creo que fue bastante buena, fue ese evento con las instituciones. Es lo que más me pegó como persona. Claro, Sara, el desconocimiento y luego la ansiedad de las evidencias, ¿no? Claro. Explícame qué haces. Muy bien, gracias. Víctor, ¿tú tienes alguna historia que te haya llamado la atención durante esta pandemia? En donde esté evidente este lado humano. Sí, claro, bueno, al igual que la maestra Sara, bueno, hay una parte que yo creo que a muchos nos ha pegado, que es la parte también empática con los alumnos, la parte de ese apego, porque finalmente, bueno, en mi trabajo hay una cercanía con los alumnos muy grande, ¿no? Porque trabajamos en pequeños grupos de robótica, preparándonos para ir a concursos. Y entonces, en este grupo que tenía, llevábamos 3 años trabajando, preparándonos para un concurso en Colombia, en donde nos iban a dar una certificación para ir a un concurso mundial. Y estábamos muy emocionados porque habíamos llegado a ese nivel tan alto y para nosotros era un logro bastante importante. Sin embargo, bueno, llegó eh, esta pandemia, nos detuvo todo por completo y los alumnos pues nos tuvimos que despedir de una manera rápida, pues no se preocupen, pues todo va a pasar, como dice el profesor Samuel, ¿no? Dice, pues, después de Semana Santa nos volvemos a ver y todo pasa, ¿no? Nos fuimos con esa idea, nos despedimos así y finalmente, bueno, conforme fue avanzando, nos fuimos dando cuenta que ya no nos íbamos a volver a ver. Finalmente eran alumnos ya que salían de prepa, ya se fueron a la universidad, ya no nos volvimos a ver, el concurso se quedó a medias, los robots y todos los proyectos se quedaron ahí abandonados, en polvo. Y bueno, esa es ha sido todo para mí algo como real. Yo al principio no lo creía porque decía, bueno, esto pasa en las películas, algo así, pero no, realmente no creo yo ver algún caso de cerca, ¿no? Sin embargo, lo he visto en alumnos, lo he visto en familiares de los alumnos, en mi propia familia, y es algo que me ha afectado mucho en la parte
de la docencia, porque siempre he estado, bueno, en los pocos años que llevo, en los 4 años que llevo de docencia, he estado acostumbrado a trabajar con los alumnos en un taller, siempre cerca, y ahora tener que dar las clases prácticas por medio de una computadora es para mí algo nuevo, algo doloroso hasta cierto punto, porque no podemos hacer las cosas que hacíamos antes o que antes disfrutábamos tanto, y ahora tiene que ser todo de lejos, ¿no? Esa ha sido mi experiencia hasta ahorita. Ok, la lejanía. Muy bien, Vic. Lulú, perdón, Lourdes, maestra Lourdes, perdón, Claro que la sí. confianza. Ay, Tú, Milena, no, muchas gracias. cuéntanos, Y bueno, cuéntanos una historia. ¿Qué pasó claro que en sí. tus 30 años de Agradecerte docencia? enormemente el escuchar a otros compañeros de otros sistemas educativos es súper enriquecedor, ¿no? Bueno, yo estoy en el Colegio Madrid, en bachillerato, y aparte pues coordino la biblioteca. Entonces, cuando inicia la pandemia, me pasó como a todos ustedes, que creímos que era como en la influenza, que en pocas semanitas regresábamos. Y en ese momento no sabíamos tanto del COVID ni de estas cuestiones de contagio, y creo que era salvar el bimestre, en secundaria salvar el trimestre como se pudiera. Y bueno, ya teníamos un año o más trabajando en Classroom, pues por situaciones de tecnologías. No sabíamos que esa iba a ser nuestra salvación, ¿sí? Lo habíamos hecho en clase de cotidiano, y bueno, la verdad es que fue una herramienta, así como en su momento fue Moodle, cuando fue la influenza, que yo lo recuerdo perfectamente. En este momento fue como agárrate al primer salvavidas que encuentres, y ya lo dijo también una compañera nuestra hoy, era como tontamente terminar los contenidos, el currículum, o en la institución que vean que sí trabajó, porque se empezó a hablar enseguida, cuando ya no volvimos en después de Semana Santa, que vendría un recorte de personal, que también los colegios particulares peligrábamos, ¿sí? Y un poco es horrible la cosificación de la que hablan, porque por un lado estás en la otredad con el alumno, ¿sí? Estás en la pantalla, estás tratando de sacar la parte humana, que no cuesta nada de trabajo si eres de letras, como es el caso, no sé, de Samuel, o el caso mío, ¿no? Que toda la vida trabajo con la poesía, la literatura, en fin, y eso te ayuda. Sin embargo, en este momento la literatura para mí ya no fue un contenido curricular. Para mí la literatura se convirtió en mi aliada humanística, ¿sí? Y me di cuenta que las humanidades no solo eran curriculares, que estaban salvando al mundo en la pandemia, ¿sí? Con la ópera, bailes ucranianos, con lo que quieran ustedes. Y entonces yo dije, wow, ¿no? Tanto desprestigio que hay a nivel de currículum y todo esto para las humanidades, y pues ahora resulta que las humanidades sí sirven para algo, ¿no? Y entonces fue llevar, sí, las actividades de los alumnos, sí, las tareas, sí, pasar lista, pero nos fuimos reinventando. Ellos como alumnos, yo como profesora, tengo el último grado de bachillerato. Entonces empezamos a vivir el temor de que ya nos iban a volver a ver esta generación de este curso, 3 años conviviendo en bachillerato, y empezamos a trabajar, sí, por el currículum, porque lo pide, obras de teatro, siempre lo hacemos en el mes de mayo, pero bueno, empezamos a trabajar lo que sería el teatro desde casa, que existe en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y fue un trabajo arduo, muy fuerte. Los chicos, porque hacen todo, escriben, dirigen, en fin. Y lo hicieron desde casa y sabían que no íbamos a poder mostrar todo, y quedaron muy contentos de los pocos o muchos minutos que logramos estrenar en vivo en YouTube. Y fue una forma de despedirse, como cada año. Esta generación salvó las obras de teatro, salvó el teatro en sí mismo, y ellos quedan plasmados para la historia como la generación que pudo hacer teatro desde casa. Entonces, haber vivido eso después de 20 años me ha enseñado algo desde el humanismo. Realmente el docente en serio se hace cada día, cada vez que abres la puerta del salón, que coges el plumón. Yo vengo desde la época de los 80s, imagínense, de los GISES, ¿sí? Y de primaria, porque además yo soy maestra normalista, aunque ahora de clase en el caso eso no importa. Entonces, aquí en Culhuacán, en una comunidad bastante pobre, ahí fui maestra de niños de primer año de primaria. Y según yo tenía todo en la mano. Yo estoy a 2 años de jubilarme, y sin embargo, esta pandemia, esta situación de virtualidad me está exigiendo ser una nueva profesora.
Te ¿sí? reinventa cada día. Sí, claro. Y si no lo hago, o sea, ¿dónde se quedan mis alumnos? No porque paguen una matrícula, porque son niños de colegio particular, no. Las familias ahí también están bien amoladas, ¿no? No es eso. Si vuelvo a Culhuacán haría lo mismo, ¿sí? Claro. Y si fuera por voluntariado también lo haría, pero pues necesitamos algo para vivir y comer, ¿no? Entonces sí aprendí, ahora sí, el estado justo de la lectura, el estado justo de entrar a cualquier texto y aprender de cualquier texto y utilizar lo que se pueda donde sea, como sea, ¿no? También mis libros están empolvados en biblioteca. Cuando regresemos, pues a mí me toca recuperar 200 préstamos que están en las casas y pondremos a los libros también en cuarentena y eso no importa. Y si no los recuperamos, tampoco importa. El mejor libro es aquel que se quedó en una casa y que se va a seguir usando. Las autoridades del colegio pues, me van a matar, pero no importa, ¿no? Eso no importa. Entonces yo aprendí que las humanidades sirven muchísimo en situaciones de contingencia y que la palabra oral y escrita sigue siendo nuestro mejor aliado como Ok, profesores. Lulu. Pondremos los libros en cuarentena. Eso suena bastante ilustrador. Bueno, esto nos lleva a abrir una siguiente pregunta para la reflexión. La docencia es un acto de amor. El contacto físico y la conexión emocional son determinantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Lograron ustedes construir este vínculo con sus estudiantes en la virtualidad? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué creen que les falló si no lo lograron hacer? Eh, Pienso en muchas barreras que se presentan, como las cámaras, ellos no ponen la cámara y sí les exigen a ustedes, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo construir estos vínculos? Y entonces me gustaría que comenzáramos con Sara, luego Samuel, Daniela, Germán, Lourdes y finalmente Víctor. Bien, yo tuve la fortuna, a pesar de que soy maestra de segundo semestre, que conocí a la mitad de mis alumnos desde primero. Entonces, ya habíamos generado una relación medianamente armoniosa con los alumnos. Siempre puede ser muy amable, pero tampoco puede ser demasiado cercana. Pero ya teníamos una relación en la que nos conocíamos. Yo, por ejemplo, no utilicé nunca ningún sistema de video. Me comuniqué con los muchachos a través de una plataforma que se llama Blackboard y de otra que se llama NeoLMS. Y aproveché un argumento constante de los alumnos. Yo soy visual, maestra, yo soy visual. Dije, entonces no necesitan verme, porque no soy la maestra de lógica. ¿Para qué me quieren ver si lo que necesito explicarles son procedimientos, igual que el maestro de robótica? ¿Cómo se hace, cómo se resuelve un argumento lógico, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue crear foros. Y en los foros yo siempre comencé preguntándoles cómo están sus familias, cómo se sienten, qué me cuentan. Entonces podía dedicar 10, 15 minutos a que ellos me contaran. Y, maestra, ¿podemos contar un chiste? Claro que sí, pero escríbanlo bien, entonces, y que sea lógico. Entonces, ese intentar que las sesiones, aunque fueran virtuales, se parecieran un poquito a su dinámica. Maestra, ¿le puedo contar un chisme a otra compañera? Pero nos vamos a enterar todos. Cuénteselo, pero nos vamos a enterar todos. Sí, maestra, entonces ya se lo contaba. Y ellos me decían, maestra, es que eso sí nos gusta, porque usted nos deja platicar como en el salón, y usted nos explica, y como ahí sí, algo que hice y que a mí me gustó, nunca lo había hecho, este fue mi primer semestre, usar libro de texto, porque a mí no me gustan, pero algo me dijo, pide libro este semestre, y sustituyó la pantalla en mi caso. Pero decía, a ver, vayan al libro, le está explicando cómo va, cómo, ¿le entendieron el ejercicio? No, a ver, y entonces, ¿cuál es la duda? Ellos le escribían, nos hablábamos un poquito porque evidentemente algunos muchachos tienen sistemas de internet muy lento, les costaba mucho trabajo ponerse al tiempo, por eso cambié de Blackboard a NeoLMS porque es más rápida, pero a ellos les permitía, y un niño me lo dijo, maestra, es que usted sí me hace caso, y cuando yo le planteo una duda sí me la responde, y cuando quiero platicar con usted sí me hace caso. Le conste que yo tengo fama en el Politécnico de ser como una maestra medio dura, medio fría. Y decía, pues que muchachos tenemos que sentir que estamos juntos, porque ese es un trabajo juntos y estamos en esta lucha juntos. Y si la libramos va a ser juntos, y si no la libramos va a ser juntos. Y entonces, para mí ese fue el mejor momento, ¿no? Cuando el niño me dijo, maestra, es que usted sí me hace caso. Es uno de los 80,000 que tengo, pero eso es lo que vale la pena, que alguien supo que ahí estaba yo y que lo iba a apoyar y que lo iba a ayudar.
y que él me ayudó a mí y me apoyó a mí. Y bueno, creo que eso es algo que me permitió mantener con los muchachos una cierta cercanía. Ellos me dijeron en otro grupo, maestra, es que soy más cercana por escrito que en persona. Muy bien, Sara. Finalmente en persona tienen otros 20 maestros y por escrito creo que en ese sentido, obviamente, y aclaro, son 3 o 4 por grupo, no son, yo tengo grupos de 58, son 3 o 4 por grupo, pero creo que para ellos valió la pena y para mí valió la pena mucho más, ¿no? Y eso es algo que yo atesoro de todo corazón. Muy bien, lo mutuo. Muy bien, Sara, gracias. Samuel, ¿cómo construir los vínculos? ¿Lo lograste? Fue una situación muy peculiar y también yo suscribo mucho lo que acaba de mencionar la maestra Sara. La ventaja fue que ya teníamos un trabajo previo, es decir, no nos costó en el aspecto, como podríamos llamar la situación actual, que fue empezar un curso desde cero, con nuevos alumnos, nuevas Lo que viene. lo que viene, exacto. Y entonces en esa ocasión más bien sí fue primero el desconocimiento o más bien el descolocarte, porque efectivamente estábamos frente a la pantalla, estábamos viéndonos el uno al otro, con las excepciones del micrófono falla, la cámara no funciona, no hay una conectividad adecuada. Pero también fue muy peculiar porque en mi caso, la materia que doy es taller de lectura y redacción, e iniciación de la investigación documental, pero justo con mi formación previa de la carrera en escritura creativa, para la parte de los procesos de creación y de escritura, lo que hice fue tratar de hacer desde el primer día de clases una relación mucho más, digámoslo, física, mucho más de regresar a la escritura y a toda nuestra entrega y toda nuestra fuerza para leer. Desde el aspecto y suena muy extraño, pero siempre se los expuse también así a los alumnos, a los chicos. Dije, es que desde la forma en la que ustedes ya agarren un libro, nos empieza a decir mucho cómo van a relacionarse con su materia. Sin pensar en, les dije, no piensen ni en la currícula ni en nada. Yo lo que quiero ver es justo tú, Juanito, tú, Perengano, ¿cómo tomas un libro? ¿Por qué lo agarras así? ¿O lo ves con recelo? No o sea, tienes temor a la hora de tomar. Entonces, durante todo, digamos, el trabajo previo a la pandemia, lo que tuvimos fueron esta serie de ejercicios de incluso mientras estaban escribiendo de teatro, fue como, ¿qué creen? La escritura es ejercicio, entonces vamos a dar una vuelta a la cancha. ¿Qué creen? Vamos a hacer ejercicios de respiración, justo tratando de llevarnos a una nueva conexión. Entonces yo sí creo que hubiera sido muy difícil haber tratado de hacer este vínculo solamente de manera virtual. Sí agradezco mucho haber empezado un trabajo previo que sí salva mucho, porque si es un contacto muy frío, ellos mismos lo reconocen. Más cuando vienen de una forma de trabajo así, incluso un rigor. Si te dicen, es que por más que yo quiera poner atención, por más que esté aquí en la pantalla, no siento lo mismo. Por más que sepa que, a pesar de que estemos separados en la ciudad, aislados, y yo sepa que, por ejemplo, ahorita tengo aquí a Milena de frente, a la profesora Lourdes, a la profesora Sara, no estamos aquí. No se genera esa sensación de unidad, de comunidad, de espacio de lectura o de un espacio incluso seguro, porque justo lo que les dije, parte también de la lectura es esta cuestión de la lectura como algo íntimo a nosotros, algo que nos pertenece y que nos da un espacio de tranquilidad. Más allá de que fuera la cuestión de revisar textos teóricos, la lectura previa, y justo con las actividades, ellos llevaban un diario de vida que tenían que ir desarrollando. Y justo lo primero que saltó fue todo lo que ustedes están sintiendo, todo lo que ustedes están viendo, escríbanlo. Y fueron muchos ejercicios muy interesantes que salieron. Este diario de vida, de pronto, los que lo llevaban 2, 3 notas por semana, cosas así, los primeros días de la pandemia fue una efervescencia total. Y me decían, es que estoy escribiendo mucho, porque como no tengo con quién platicar, no tengo con quién leer, incluso ya con mi familia, ya los vi 2 días seguidos y ya no sé qué hacer. Empezando la pandemia, escribo y me lanzo a la escritura. Entonces yo todo el tiempo lo que traté fue, tú lo que necesites, escríbelo. Ustedes lo que necesitan, escríbanlo. Lean, libérense por ese lado. Ok, fue una gran herramienta este diario para canalizar emociones, tanto de ellos como tuyas, supongo. Perfecto, Samuel. Daniela, vínculos emocionales. ¿Qué pasó? Sí, bueno, al final resolví hacer una planeación que, igual que el maestro Samuel, incluía hasta regresando a las vacaciones, ¿no? Entonces, pues bueno,
y intentamos correos, se daban uno diario, entonces son un montón de alumnos. Pero sí recibir algunos comentarios que yo revisaba sus trabajos y les ponía, muy bien, ¿no? O aquí tuviste algunos errores, lo que sea. Entonces ellos me contestaban, sí, maestra, muchas gracias, ¿no? O sea, como si estuviéramos en persona. Y eso creo que fue como igual que varios de ustedes. El CCH da los grupos anuales, entonces yo ya había trabajado 6 meses con ellos y estos 2 meses, ¿no? Que iba de enero y febrero. Entonces eso también permitió que ya hubiera un contacto, que ya conociera a los muchachos, que ya hubiéramos trabajado, ya sabían mis bromas, ya sabía las bromas de ellos, quiénes son los latosos y demás. Entonces, pues de alguna u otra forma era bonito recibir esos y después trabajamos con grupos de WhatsApp. Entonces el WhatsApp sí es más libre, ¿no? Entonces me mandaban cosas muy chistosas, de repente como o me preguntaban también, maestra, ¿cómo está usted? Espero que usted y su familia esté bien, aquí le mando mi reporte número tal. Y eso es bien bonito, la verdad. Creo yo que el vínculo ya estaba formado y que en la pandemia se reforzó porque también cuando les mandé el nuevo plan alterno, así lo titulé, les había puesto una leyenda que pues debido a esta situación sanitaria y debido a las complicaciones que teníamos que cubrir, pues entonces teníamos que cambiar nuestra forma de trabajo y que así iba a ser, ¿no? Entonces tenía ahí las indicaciones, todo lo que tenía que hacer. Y les puse en la leyenda, yo pues espero que ustedes y sus familias estén bien y demás. Entonces, muchos contestaron el primer mail, el primer correo electrónico con eso, ¿no? O sea, también espero que usted esté bien, aquí va mi primer reporte. Entonces, creo que ya por ahí fue que o sea, el vínculo ya estaba y se tenía que seguir reforzando. Después me pasaron cosas muy tristes, por ejemplo, cuando recibí un mensaje, ya casi se iba a terminar el semestre y había una chica que no se había contactado, yo ya la había buscado, entonces opté por buscarla por Facebook y mandarle un mensaje y decirle, oye, pues mándame todo, ¿no? O sea, entiendo la situación, mándame todo y yo te califico y vamos a ver o sea, cuál va a ser tu calificación final. Y entonces ella me contestó diciéndome que le daba mucha pena, pero que en su casa no había internet y que su papá había perdido el trabajo. Entonces que estaba hablando con su mamá para ver si de lo que ella todavía ganaba, podían conectar un mes nada más internet y que en ese mes pasaba todas sus materias. Entonces esas circunstancias siempre son bien complicadas, ¿no? Entonces, pues yo muy sensible imparto la materia de historia, entonces pues sí, la sensibilidad sí llega siempre. Claro, y nos hace solidarios, ¿no? Y Sí, pensar en el otro. mucho. Muy bien, Daniela, gracias. Germán, vínculos emocionales con tus estudiantes. Muchísimos, ¿no? Pues el primero, digamos que para todos fue el de la incertidumbre, ¿no? Luego ya esta situación la convertimos como en una oportunidad para intentar como explorar, conocer y reconocer estas nuevas dinámicas que la pandemia nos traía. Luego ya digamos que fue el proceso de empezar a organizar nuestros tiempos, nuestros asuntos personales, académicos, para algunos laborales, porque digamos que muchos estudiantes trabajan también, entonces digamos que yo estoy apoyando la parte de educación básica y también hay unos estudiantes que a pesar de ser menores de edad apoyan a sus padres en sus trabajos, entonces también era la oportunidad de ellos empezar a organizar también su vida, ¿no? Y estos asuntos pues laborales. Bueno, y más adelante pues fue el proceso de involucrarnos con todo este tipo de herramientas, ¿no? Y también de la oportunidad de conocer y reconocer y también digamos que ir mirando que habían personas que de pronto se habían caracterizado por no tener unas habilidades a nivel, digamos que informático o de este tipo de herramientas muy buenas
y luego de encontrar que ellos mismos proponían y decían, ay, profe, encontré esta herramienta buenísima, o mire que estuve mirando en esta página de internet y encontré unos videos que nos pueden servir. Entonces también fue un proceso de cooperación mutua, ¿no? No solamente iba del profesor para los estudiantes, sino también de muchos estudiantes hacia la clase también. Y era muy bonito, o es muy bonito ver el nivel de compromiso que ellos van desarrollando también y de, como lo decía ahorita Milena, de solidaridad con el otro, ¿sí? No solamente frente a las situaciones personales, sino también a las mismas dinámicas de los espacios académicos, ¿no? Y algo bien importante que creo que aprendimos fue el don primero de pedir la palabra, de respetar y de escuchar la palabra y también la opinión del otro, ¿sí? Y también digamos que la paciencia en el momento de que el internet puede fallar, de que de pronto la conexión para algunos puede fallar, o que incluso la del mismo profesor. Entonces, ellos ser muy pacientes de que si el profesor no se pudo conectar, esperan el mensaje del profesor para ver cuándo podemos volver a reprogramar una nueva clase y volvernos a encontrar. Entonces, también es esa paciencia de no reclamarle nuevamente por el horario al profesor, sino también de esperar con ánimo esa nueva clase y saber qué puede traer esa nueva clase, que también la clase, digamos que en muchas ocasiones era esa excusa para romper con esa cotidianidad o esa nueva cotidianidad, ¿no? Y por ahí alguien ahorita decía algo de reinventarnos. Yo de hecho había escuchado alguna vez que no nos hemos inventado, porque ya inventados ya estábamos, ¿no? Lo que estamos es descubriendo nuevas facetas y desarrollando nuevas habilidades, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería compartir en estos momentos. Ok, la cooperación, ¿no? El construir y tratar de llegar más lejos todos juntos. Nos puso como en una horizontalidad. Eso está muy padre. Cierto. Muy bien, gracias Germán. Lourdes, Sí, gracias. vínculos emocionales. Perfecto. Escuchando a todos los compañeros y las compañeras, y para no repetirme, pienso que los vínculos emocionales que pude establecer y que estoy estableciendo esta semana ya como primera semana de clase también en bachillerato, pues son en tres estadios, ¿no? El temporal, el espacial y el personal. El temporal es muy importante porque el tiempo en pantalla y el tiempo virtual es muy diferente a un tiempo presencial y lo tenemos que aceptar. Las megaclases de 2 horas o de 100 minutos están muy lejanas y no deben ser. Aprendí muy pronto que era mejor una cápsula de 3 minutos bien hecha, ¿sí? A tratar de intentar tener al adolescente o al joven media hora martirizándolo, porque según yo, mis clases de literatura son fenomenales. Entonces, no. Esa fue la parte temporal. El tiempo te lo da y te lo permite lo virtual y ni modo, como docentes tenemos que ser nuevo currículum, ¿verdad? Planear de acuerdo a la virtualidad. La parte espacial también tiene que ver con la pantalla y recordaba yo mucho al filósofo Subirats cuando te decía en un artículo muy padre, las pantallas te acercan, las pantallas nos conectan, pero también nos persiguen las pantallas, ¿no? Y este era un miedo de los 80, fíjate tú, cuando empezaba todo esto. Y en cambio ahora lo viví muy de cerca, ¿no? De en verdad quiero estar en una pantalla, pues no me queda de otra ni a nuestros chicos, ¿no? Haber entrado a todos los dormitorios de ellos, la gran mayoría estaban en su cuarto, ver las camas extendidas, ver los cereales que estaban tomando en la clase de literatura. Eso te hace más humano también, porque a lo mejor has tenido hijos y todo esto, ¿no? Y vives la otra parte, o a lo mejor ese día no has hecho comida en tu casa, entonces te recuerda que hay una parte personal que estamos también dejando en la pantalla, ¿no? Entonces sí, la clase es en pantalla, todo es ahí, pero ojo, nos queda el tercer estadio, que es el que yo recuperaba cada día que estaba con ellos, que es el personal de ellos y el mío. Y encontré un método bonito para pasarles lista, que era el de la palabra clave, la frase o el verso, según estuviéramos trabajando. Claro, esto te lo permite la literatura, pero no, yo pensando en ecuaciones de matemáticas, pues no sé, que los chavos dejaran una ecuación en el tablón o en un chat estaría padrísimo, ¿no? Entonces, si la clase había sido de poesía y de Neruda, entonces yo les decía, efectivamente puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y el que no me ponga un verso de más triste esta noche, tiene falta, chavos, ¿no? Y entonces rápido inventaban su verso más triste esa noche, escribir, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí estaban emocionados cada día por pasar lista, porque decían, ¿y ahora qué va a hacer? Y un día les dije, pues ahora son memes.
Y dijeron, no, ¿cómo crees? Y les dije, sí, ahora es de memes, y no me pongan los memes tontos, porque ustedes me tienen que hacer el meme bien hechecito con este tema y con este, ¿no? Entonces el pase de lista se convirtió en algo simpático. Hoy lo apliqué por primera vez en un grupo que no conozco, en literatura española, y la palabra clave era de cultura española y tenía que ver con la Edad Media, ¿no? Entonces les dije, solo me pueden dar una palabra, chavos, y rápido, porque yo voy a pasar lista ahorita en el chat y voy a hacer captura de pantalla y quien no ponga su palabra clave, ya se quedó así, ¿no? Entonces rapidísimo, son 28, rápido la palabra, ya luego cuando terminó la clase, efectivamente 2 no alcanzaron, no les voy a poner falta, pero en la siguiente clase sí les voy a decir qué pasó. Ahora no es palabra clave, ahora es una adivinanza y me la tienen que adivinar a la brevedad, ¿no? Entonces también aprendí que la parte personal es la de la creatividad del docente y de nuestros alumnos, ¿no? La pantalla no debe ser todo, ni las grandes presentaciones bueno, el PowerPoint ya es viejo, ¿no? Y obsoleto y lo estamos usando ahora. Yo no le puedo dejar eso a un video, no. O sea, tiene que ser el profesor y con ellos y aceptando las propuestas de ellos que son súper creativos, ¿sí? Y el estar siempre abiertos a mover un poco tu contenido, tu currículum, y también ser conscientes y honestos con nosotros que no vamos a dar la clase quizá ni siquiera al 80% de como la darías en tu bachillerato. Pero si a cambio doy un 50 y gano un 50 en una especie como de, vamos a ver, de taller de humanismo, ¿qué no vale la pena? Para mí sí. Conectar con el otro y conectar en su lenguaje y en sus modos. Y en su vida. Y también la tuya, ¿no? De vez en cuando Claro. también, ¿por qué no decirles? Tengo muchas broncas, pero trataré de solucionarlas, ¿no? Claro. Y se vuelven también ellos, a pesar de sus 16 o 17 años, como que también se vuelven más personas, ¿sabes? Maduran, crecen, claro. Muy bien, gracias, Lulu. Víctor, parte emocional, esa conexión emocional, sí sabemos, ya nos contaste del concurso y la tristeza de no concretarlo, pero ¿qué pasó, Víctor? ¿Cómo Bueno, pues, construir? ¿Cómo? sí. Dale. Al principio de todo esto, sí, como comentaba, fue algo doloroso la parte de ya no poder vernos, no poder trabajar juntos de forma presencial. Pero les cuento un poco del grupo que tengo acá. Se dan muchas situaciones con los papás de los alumnos. Muchas veces los alumnos están por interés de los papás y no por interés de ellos mismos. Y yo tenía como unos 5 o 6 alumnos que tenían ese caso, ¿no? O sea, eran hijos de ingenieros o hijos de diseñadores que decían, mi hijo tiene que estudiar robótica y tiene que aprovechar este taller que dan en la escuela y los mandaban para allá, entonces estaban un poquito a fuerza, ¿no? Más que de ganas. Y entonces cuando se da este cambio de pasar de manera presencial a trabajar en línea, con estos alumnos en especial se crea un vínculo muy bonito porque sorprendentemente empiezan ellos a poner de su parte y en las clases en línea empiezan ellos a trabajar de una manera que yo jamás me imaginé. Cuando en las clases presenciales a veces mostraban un poco de apatía, de repente en las clases en línea, como comentan los profesores, ¿no? son alumnos que empiezan a proponer. Obviamente son alumnos sí menores de edad, pero también en cuestiones de tecnología, pues nacieron en una época ya de tecnología, ya de internet. Tal vez no son de mi edad, que yo llegué a conocer cosas análogas, no tanto digitales. Entonces, esto ayuda mucho a que ellos pongan de su parte, trabajen de una mejor manera, y obviamente para eso, para mí como profesor, pues es una gran satisfacción. Entonces, terminamos con ese grupo por querernos más, junto, o sea, con los alumnos que normalmente no nos llevábamos bien, o que teníamos problemas con los papás porque los obligaban a ir, fueron los alumnos que más, al final, más propusieron, que más trabajaron incluso horas extras y eso para mí fue una gran satisfacción. La verdad es que sí fue un cambio muy abrupto,
pero me dejó muchas cosas buenas porque también aprendí yo a dar clases a distancia, aprendí yo a transmitir cosas desde lejos cuando a veces en el taller era, no, mira, agarra el desarmador, hazle así, ponle esto, ponle el otro, y de repente en línea ya no lo puedo hacer, ahora lo tengo que explicar, entonces tengo que desarrollar yo esa capacidad de explicar sin tener que usar mis manos u objetos, ¿no? Y eso es algo para mí, en mi experiencia, es algo complicado. Dar Entonces, instrucciones, claro. se dio algo muy, muy bonito por ese lado con los alumnos. Terminamos finalmente con un grupo grande de 46 alumnos que trabajaron perfectamente bien los últimos 3 meses de curso. Y los papás, bueno, quedaron muy contentos y yo como profesor muy satisfecho porque finalmente salieron adelante, y no por mí, sino salieron adelante gracias a toda esta situación y a lo que nos llevó toda la pandemia, ¿no? Ok, vale, gracias, Vic. Eh, Muy bien. Eh, Germán, sé que en Colombia están en mitad de año escolar. Aquí en México se terminó el ciclo y se está reiniciando un nuevo ciclo. Y al hacer un balance de ese ciclo, de ese ciclo escolar que es en lo que estamos, de cara a este nuevo ciclo escolar, ¿qué va a pasar? ¿Qué buenas prácticas o qué prácticas van a implementar o van a de plano decir, no, esto no funcionó? O sea, me gustaría que aprendiéramos de sus experiencias. ¿Qué harían y qué no harían de lo que pasó en el ciclo escolar anterior para implementar en este nuevo ciclo? Entonces, vamos a empezar ahora con Lourdes, luego Daniela, luego Sara, luego Samuel, luego Germán y luego Víctor. Lulu, Muy ¿andas por bien, ahí? Milena. Qué buenas prácticas y que nos deja esta pandemia. Bueno, lo que sí, lo que no, pero no como un recetario, porque yo creo que no hay curso igual. También pasa en lo presencial, ¿no? Puedes dar una materia durante 20 años y nunca va a haber una clase igual que otra, ¿sí? Cada momento es distinto, ¿no? Aquí en México en especial, lo digo por los colegas que no son de México, también los sismos en 2017 como docentes nos enseñaron muchísimo. Nuestro colegio estuvo 8 meses en obra interna y pues aprendimos a vivir así, ¿no? Sin una serie de lugares y todo esto. Entonces yo lo que creo de las buenas prácticas, la primera que quiero señalar es la comunicación lo más estrecha que se pueda con ellos, ya sea correo, ya sea chat, ya sea lo que sea, pero que no se pierda. Porque yo sí recuerdo un mal momento, que ahorita también comentaban de una chica que ya no quería entrar, y yo igual tuve una alumna del último año de bachillerato que desde Semana Santa ya no dio avisos de estar ni en clase, ni participar, ni en equipo, ni en lo individual, ni nada. Al final esta chica se fue a todos los exámenes extraordinarios. Quizá eso no sea lo malo, sino lo malo es que ya no quiso tener el vis a vis, no quiso la comunicación ni con las orientadoras, ni con los profesores. Entonces yo creo que ahí perdimos nosotros, perdimos una alumna, ¿sí? Aunque haya pasado en extraordinarios, eso no, en especial no es que a mí me ocurra, pero eso a mí me pone alerta en la situación de que hay que conocerlos más. No podemos estar como psicólogos, obviamente no, pero sí como docentes sabemos que una serie de cuestiones de salud mental pegan en las poblaciones estudiantiles, ¿sí? Y así como nosotros podemos tener en un momento dado una ansiedad, una crisis de pánico, también ellos, las generaciones jóvenes de ahora atraviesan muchas cosas, ¿sí? Y yo me daba cuenta en las palabras clave, habían quien me ponía ribotril como palabra clave, ¿no? Entonces, tú sabes que tenemos chicos medicados, hay personas con ciertas cuestiones. Esta alumna nuestra, pues ya no la volví a ver, ya pasó los extraordinarios, se irá a la universidad o donde se tenga que ir, pero ya no hubo esa comunicación. Entonces yo como una buena práctica diría, en esto no hay recetas exitosas de esto sí y esto no, pero yo sí diría que el docente ante todo debe mantener una comunicación lo más estrecha que se pueda. Ahora bien,
todos los docentes del mundo nos estamos quejando porque la educación se ha hecho individualizada. Pues que no queríamos eso, que los papás no querían eso. Entonces, bueno, pues aprovechemos esa situación de te tengo que revisar diario, te tengo medio que coachear y todas estas cosas, pues para ir más allá de la calificación, ¿no? Del 8, del 9. Ok. No, no, no. O sea, entrar, no le vamos a preguntar por qué se siente mal, porque está deprimido, pero sí un poco, vamos a mejorar esa redacción. Se puede. Y la lectura, y aquí, y aconsejar otra lectura, en fin, ¿no? Y si decae el ánimo grupal, que también nos va a ocurrir, ¿cómo no? Hacer dinámicas, ¿sí? Dinámicas que a lo mejor le quito a mi temario 10 minutos, pero bueno, hoy una chica dibujaba, ¿sí? Y yo estaba dando la clase. Lejos de ofenderme, le dije, oye, no seas mala, enséñanos lo que estás dibujando, ¿no? Y le dije, qué padre, otro día les dejo unos mandalas para que los puedan dibujar en mi clase, ¿les parece? Y entonces quitarnos eso de que me está faltando al respeto porque se está riendo y a lo mejor me está filmando, pero sí, por ejemplo, pedirles de favor que pongan su cámara, ¿sí? Y si no, pues que sea reglamento, porque en mi colegio parece que va a ser reglamento, pero como por el respeto al otro, ¿no? Yo te estoy dando mi cara, pues quiero saber con quién estoy, quiero conocerlos a través de la pantalla, y bueno, todo me lo pueden chatear y yo trataré de que la clase sea más amena, ¿no? Me Ok. toca una clase los viernes a la 1:30, pues supongo que ya a esa hora estarán Agotados. cansados ellos y cansada yo. Entonces, ¿por qué no a veces hacer un viernes social? ¿Sí? No va a Ujú. pasar nada. Y pues traer a la pantalla todo lo que Gael dice que no hay que comer, ¿verdad? Ahora sí, vamos a sacar las papitas, el refresco, un poco lo que se hace en una tertulia literaria, ¿no? Es que finalmente la lectura también por ahí entra muy bien cuando lo haces de participación, de amistad, Ok. ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que la cultura va ligada, y la lectura para mí es cultura, la cultura va ligada a nuestra parte humana y creo que eso sí lo podríamos potenciar como maestros. Sé que hay instituciones en las que a lo mejor nos supervisan y no podríamos hacerlo, entonces buscar otros recursos a través de la escritura. Samuel mejor que nadie sabe que la escritura creativa es una liberadora, ¿sí? Integradora también de la persona. Entonces yo lo reduzco a una frase que es la comunicación permanente. Comunicación. Muy bien, Lulu, muchas gracias. Eh, Daniela, Sí, una buena práctica, pues cosas que no, algo que te... Sí, dale, perdón. dale. Cosas que no hice fue conectarme a Zoom o a Teams. O sea, no los vi, no vi Ajá. sus carillas. ¿Te gustaría Ajá. verlos? Ok. Entonces, esa es una. Y para eso, honestamente, tampoco sabía cómo funcionaba Zoom y Teams. Pero ahora ya nos dieron muchos cursos en la UNAM para poder utilizar las plataformas. Entonces pues ya sé utilizar varias plataformas, ya las probé, ya estuve participando en otras cuestiones como el examen extraordinario, como otro grupo de recuperación que se hizo para los muchachos que no tuvieron la oportunidad de conectarse por internet o por falta de computadora o por falta de celular. Entonces se les dieron como 3 semanas de recuperación y con ellos también estuve trabajando, entonces ya fue diferente mi forma de trabajo. Ok. Entonces eso es lo que yo creo que voy a implementar ahora, verlos y estar en contacto con ellos. También yo soy de la idea de que debemos de ser más libres, como bien dice la maestra Lourdes, pues de tratar de relajarlos también, porque yo creo que ellos están igual de nerviosos que yo. Normalmente me toca primer semestre y pues sí, pues imagínense, pues son nuevecitos, entonces, pues van a estar igual de nerviosos que yo, van a hacer sus primeras clases realmente en línea, entonces, pues yo creo que entre los dos, el grupo y yo, vamos a tener que hacer ahí pues sí, un experimento tal cual, pero también estoy emocionada y estoy también Muy nerviosa. bien. Pero sí sé que el punto es verlos ahora. Abrir el Ya todo contacto lo visual. demás, sí, todo Perfecto. lo demás ya están mis presentaciones en PowerPoint, ya están algunas Ok. listas, o sea, esas cuestiones ya las estoy viendo, pero sí es importante tenerlos cerca, que sepan que estoy ahí. Eso es muy importante. Hubo maestros que desaparecieron, sí es verdad, también. Y entonces los alumnos sí se sacan mucho de onda, Ok. tal cual. Lo visual, Es darnos la cara. importante. Perfecto. Gracias, Daniela. Sara. Bien,
coincido con la maestra Lourdes de que no hay recetas y más aún, yo estoy como la maestra Daniela, me tocan de nuevo ingreso, no los conozco, y entonces lo que me pudo haber funcionado el semestre pasado con un grupo que ya conocía, bueno, tengo 7 grupos, de 60 cada uno, va a ser bastante complicado para mí, pues. Algo que aprendí, y bueno, yo ya había dado clases en línea, porque el Politécnico tiene bachillerato en línea, es paciencia y cortesía. En vivo yo puedo ser hasta dura con los muchachos, pero en línea hay que ser sumamente corteses y sin embargo hacerles saber que de todas formas hay reglas que deben cumplir. Que no porque estemos en línea, que no porque no nos veamos, que no porque a lo mejor no tienen internet, eso nos va a evitar seguir con el trabajo, que tenemos que encontrar las maneras de continuar con el trabajo académico. Yo por eso decía, nunca había utilizado el libro, lo utilicé y eso me permitió muchas cosas con los que no tenían internet o que podían comprar datos para una sola sesión. Decía, pues resuelve el libro, mándeme sus dudas y yo se las contesto por el mismo medio. Y entonces ya había una posibilidad de contacto con esos muchachos que no iban a poder tener todas las sesiones en la plataforma. Yo no tendría todas las clases presenciales, bueno, todas las clases en Zoom ni en video, porque yo aprendí algo muy bonito en el semestre pasado. Los muchachos escriben muy mal, y el hecho de, como les decía, como que no soy visual, pues ahora tienen que leer lo que yo escribo en el foro, y tienen que escribir en el foro. Y algo que sí noté es que la capacidad de escritura mejoró descomunalmente. Yo soy la maestra de ética, no de redacción, pero a mí me gustó mucho que fueran capaces de poner 3 oraciones juntas en orden, que ya ellos no se corregían, está mal escrito, es así no se escribe, creo que la maestra se enoja, y ya iban corrigiendo, y al final sí logré que un buen porcentaje escribiera mejor. Y yo creo que eso a mí sí me interesa que escriban bien, me parece que es horrible que alguien llegue a una licenciatura y escribe mal. Entonces, yo se lo tengo muy claro. Sí, algunas clases vía video, pero solo algunas. El resto, que los niños vayan practicando, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a comunicarse por medios no, que aprendan a manejar la distancia y la ausencia de la cara de la gente. ¿Cómo platico con alguien a quien no estoy viendo y que le quiero decir cosas importantes, cosas bonitas o cosas feas incluso? Y entonces, para mí esa práctica el semestre pasado me gustó muchísimo. Me gustó mucho porque en verdad lograron cosas importantes. No tienen que ver con mi materia. El semestre pasado era lógica, pero me gustaron. Son aprendizajes, claro, Sara. Claro. Y reglas claras nos hacen llevar unas actividades y unos logros, alcanzar los logros. Y mantener la distancia y manejar la ausencia Sí. Son aprendizajes para la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien, Sara. Vámonos con Víctor. ¿Qué repetirías, Víctor? ¿O qué de plano dirías, no lo vuelvo a hacer, me falló? Bueno, algo que, bueno, para responder esta pregunta, antes les comento un poco de cómo se trabaja en las escuelas particulares. La relación maestro-alumno debe ser muy distante. Es muy delicado tener una cercanía más allá de la relación maestro-alumno con los estudiantes. Por muchas situaciones, ¿no? Pero la escuela controla mucho esta parte. Sin embargo, los estudiantes se acercan mucho a los profesores como un guía, más allá de su función. Los estudiantes se acercan y a veces platican inquietudes que tienen o se abren con uno, ¿no? Entonces, yo creo que la parte que rescataría o la parte que de plano sí seguiría siendo aún en contra de las reglas de la institución es escuchar esta parte de los alumnos, de sus inquietudes, sus intereses, los proyectos que tienen a largo plazo, a corto plazo, que muchas veces no se los comentan a sus papás. Y lo que pasa aquí es bueno, al escucharlos yo me he dado cuenta que ellos tratan
traten de irse por ese camino a como dé lugar. Entonces uno como docente los puede ayudar a cumplir ciertos objetivos. Entonces eso es algo que rescataría. Algo que de plano no haría y no seguiría haciendo es el hecho de seguirles enseñando sin escuchar los intereses que ellos tienen, que muchas veces así la institución nos lo marca. O sea, tú da tus clases, enséñales el temario que dijiste que les ibas a enseñar, pero no te metas más allá. Y a veces los alumnos dicen, es que esto no me interesa, pero me interesa esto de acá. Entonces, al escucharlos, pues podemos contribuir o podemos adaptar nuestros contenidos a la forma en que ellos lo quieren hacer, ¿no? Ok, Y un poco en eso, la, sí, ¿manda? un poco en la línea que decía Lourdes, personalizar el proceso con cada alumno. Ajá, Ok, exacto. vale. Muy bien, gracias, De nada. Víctor. Germán, Sí, señora. prácticas, muy Bueno, bien. pues sí, como bien lo mencionabas ahorita, Milena, efectivamente, pues en Colombia el periodo académico pues va desde finales de enero hasta comienzos de diciembre. Entonces, en estos momentos no estamos iniciando un ciclo, sino estamos en una pausa del ciclo para ya arrancar este segundo semestre. Digamos que debo aprender a quejarme menos de las circunstancias y digamos que aprender a gestionar más por mi salud mental y por también, digamos que por el bienestar de los estudiantes que dependen directamente de mí, ¿no? Llega uno en el momento en que, claro, recibe muchas quejas de parte de sus directivas, de parte de los padres de familia, de los mismos estudiantes, pero realmente pues uno no depende de uno muchas dinámicas, ¿no? Ni siquiera la institución educativa entendiendo la dinámica en la cual estamos. Entonces siento yo que uno puede gestionar en la medida de sus posibilidades. Si hay algo que uno pueda solucionar, pues intentará uno darle solución y manejo. Y pues bueno, de esta experiencia, cosas positivas que me llevo, el aprendizaje definitivamente a nivel digital, digamos que el uso de las herramientas, sin duda, de aquí en adelante eso va a cambiar el diseño de mis clases y las va a volver como un espacio mucho más propositivo y de innovación tecnológica. Entonces creo que es uno de los grandes aprendizajes que tengo de esta experiencia. Muy bien, Germán. Gestionar más. Claro, cuando se nos vienen las montañas de mails que decía Daniela y nuestros tiempos arrancan desde antes de nuestra jornada laboral y terminan después, aprender a gestionar. Muy bien. Samuel, un aprendizaje, una experiencia a repetir o algo que de plano digas, esto me falló y jamás lo volvería a hacer con un grupo en la Yo creo que virtualidad. justo, bueno, lo que me pasó a mí también en este afán de querer continuar con la idea de la escritura, algo que me sirvió y a la par fue un arma de doble filo, fue hablar de la libertad de escritura en cuanto al proceso electrónico. ¿A qué me refiero? Lo que habíamos llevado durante todo el curso y que yo los molía a mis alumnos, era que les decía, ok, vamos a estar escribiendo, pero todos nuestros ejercicios de escritura van a ser manuales, lo van a hacer a mano en su cuaderno. Y cuestiones también básicas que se fueron perdiendo y que les decía, es que yo de verdad les pido, y así les rayaba el cuaderno que les decía, si no viene tu cuaderno con fecha, yo no te puedo revisar tu trabajo. Y una cuestión que empezaba con, es que ¿por qué no revisas tanto la fecha? Les digo, es que de verdad, aunque no lo crean, el hecho de que ustedes no tengan una fecha en sus trabajos, los va a llevar a un proceso que va a tener cierta la complejidad o se va a complicar. Y cuando pasamos al formato electrónico, muchos empezaron sí a escribir un poco más en lo electrónico, o sea, eran más afables o amigables con sus equipos móviles, sus gadgets, y tuvieron cierto desarrollo. Pero, por ejemplo, muchos de los que escribían manualmente se me fueron perdiendo, en el aspecto de que era un trabajo doble estar escribiendo a mano y luego tener que pasar el trabajo en línea. Por cuestiones de, solamente era cuestión de análisis, tablas, ejercicios de analizar ciertos personajes, llevar un trabajo de un círculo de lectores. Y entonces fue también esta cuestión de ir saltando, quizás no del todo uniforme, hacia un solo modelo de escritura, o dejarlo solo en la escritura, digamos, en línea, en la computadora, o efectivamente mantener la escritura manual
con la implicación que conlleva también una mayor responsabilidad de, se tiene que, y más en el digital, ¿no? Se tiene que tomar la evidencia, entonces tienen que o fotografiar o escanear el archivo, luego volverlo a subir, luego que es ciertos formatos, porque unos lo sacan con una aplicación de escaneo, otros es la foto, entonces uno te lo va a abrir, el otro no. Cuestiones así que a final de cuentas, por, digamos, el desarrollo o por la idea de las diferentes tecnologías, pues fueron complicando las cosas. Y que al final eso sí pesa mucho en el aspecto de tratar de gestionar mejor esta idea de relacionarnos con ellos, de tratar de ver cómo están, cómo se sienten, y a su vez generar otra vez este espacio seguro en el que en nuestra clase, por ejemplo, va a ser el momento quizás de 1, 2 horas, las 3 horas que estemos en línea, dependiendo del día o la cuestión, en la que quizás todos nosotros, empezando profesores, nos olvidemos de lo que hay fuera de nuestra realidad. Nos olvidemos de la situación de la pandemia, nos olvidemos de esta presión que puede haber sobre nosotros y que justo debemos volver a generar o construir con cada nuevo grupo o con cada nueva actividad que propongamos. Ok, muy bien, Samuel. Muchas gracias. Alice, no sé si tengas seleccionados un par de comentarios de nuestro chat, alguna pregunta que haya surgido. Sí, bueno, preguntas no, pero hay comentarios muy Ok, interesantes. Por ejemplo, fue una experiencia, dice Clarita, fue una experiencia muy bonita, Lulu. Está siendo mucho más difícil ahora establecer los vínculos, porque con los alumnos del ciclo pasado ya nos conocíamos. Luego Beatriz Cervantes dice, iniciar clase con el diálogo, con frases alusivas al tema, favoreció la cercanía con las y los estudiantes, así como con los contenidos temáticos. Luego, Lucía dice, y mis respetos para ustedes que después de tantos años de servicio, se tienen que reinventar para poder enseñar. Soy mamá y cómo me gustaría que la maestra que tiene mi hijo, que ha comenzado en este camino de la enseñanza, pudiera reinventarse y buscar las formas para poder enseñar, aunque también la empatía es parte fundamental de este proceso. Beatriz dice relacionar en todo momento el enlace entre la asignatura y lo que está pasando con sus vidas cotidianas. Preguntarles cómo se sienten, qué están viviendo. Y Isabel dice, así es, la enseñanza tiene estrecha relación con lo que sucede en la vida cotidiana, con o sin pandemia. Adalberto dice, proyectos de vida, soledades y vínculos en la pandemia. Clara dice, lo ineludible de la realidad hace que no podamos ignorarla. Nos atraviesa y tenemos que hablar de ella para poder avanzar. Y Martín dice que sea una oportunidad para la formación personalizada. muy bien. Entre otros comentarios. Sí, muchas gracias a todos por sus comentarios. Seguimos. Gracias, Alice, por leernos estos comentarios. Bueno, a mí me gustaría ya como ir cerrando todo esto. Lo que he podido ver es que el trabajo se triplicó, cuadruplicó, etcétera, etcétera. Nuestra vida pasó de ser profesores de una asignatura a volvernos expertos en edición de video, en manejo de internet, en manejo de canales, etcétera, etcétera. Aprendimos a explicar un poco mejor las cosas. Creo que nos ha tocado hacer muchas cosas que están, incluso dejar a un lado a nuestros hijos por estar atendiendo a nuestros alumnos o a nuestras familias, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer conscientes para hacer consciente a la comunidad, ya sean los papás de nuestros estudiantes, los directivos, las autoridades, a nuestros mismos estudiantes, que atrás de esto que están viendo en un cuadradito hay una persona que también tiene problemas, que también está preocupado porque probablemente no le renueven su contrato o que está preocupado por algo que está pasando con su familia o por su propia salud? ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategia implementamos para lograr evidenciar que somos personas? Entonces, me gustaría que arrancáramos con Daniela, luego Samuel, Sara, Víctor, Lourdes y por último Germán. Daniela, ¿qué podemos hacer para que esta comunidad tome conciencia de que somos personas? Hace unos días leía en Twitter a un papá que decía que por qué tenía que pagar toda la colegiatura si los maestros no estaban haciendo nada. ¿Solo dan una hora? No, solo iban a dar una hora de clase y que
y que bueno, que aparte su niña estaba en primaria, ¿no? Y que pues como que la primaria no era fundamental en la vida de la niña. Entonces, y una serie de cuestiones, o sea, desde todo esto estaba avalado por el dinero que el papá se quería ahorrar, ¿no? Básicamente. Entonces, sí me indignó mucho, porque el papá de la primaria piensa eso, pero también el de la secundaria, el de la preparatoria y el de la universidad, y el del kinder. Todos. Entonces, sí es muy triste que ahora que tenemos esta parte de estar aquí en línea, no puedan ver que nuestro trabajo es el mismo y más. Por eso que tú mencionabas al principio, Milena, ¿no? O sea, ahora hay que editar, hay que grabar cosas, hay que planear de forma diferente nuestro curso, y eso no lo hace cualquiera, ¿no? Y aparte, eso es una. Y la otra es, yo enseño historia. Y a lo mejor un papá dice, ay, vi esa materia, pues que les quiten materias, ¿no? Entonces, no sé, solo las prácticas, no lo sé. Entonces, sí creo que hace mucha falta un reconocimiento desde este lado. Yo no sé si hacer en nuestras instituciones que pudieran hacer un video sobre cómo ahora se ha transformado también nuestra vida, pudiera funcionar. Si la SEP misma pudiera hacer no sé, un enlace, un chat, un foro que esté abierto siempre y que vean que los maestros de toda la República Mexicana están haciendo lo posible, ¿no? Porque esto salga adelante. No lo sé, a mí se me ocurren cuestiones como de campaña. Okay. O sea, visualizar el trabajo que estamos haciendo desde este lado, porque sí es muy grave. Sí es muy grave, y si de por sí antes se pensaba que los profesores como que hacen poco, ¿no? Es como decir, es que es como el padre de la iglesia, hace poquito, nada más a ciertas horas la misa y ya se va, ¿no? No es así. Okay. Es una cuestión, hemos trabajado y nos hemos preparado durante mucho tiempo para hacer esto, y no es cualquier cosa. Ok. Entonces, campaña creo de que reconocimiento. Una campaña. Perfecto. Gracias, Daniela. Germán. Bueno, de hecho esta pregunta me ha hecho pensar muchísimo porque realmente estoy en estos momentos en ese proceso. Acá en Colombia, digamos que hasta el mes de agosto aparentemente iríamos en confinamiento, ¿sí? Yo también trabajo en una universidad y en la universidad ya nos están diciendo, listo, entonces vamos con medida de alternancia, que quiere decir que alternamos virtualidad con presencialidad en laboratorios. He estado haciendo el ejercicio de preguntarle a mis estudiantes, ¿usted iría a laboratorios? Me dicen, no. Entonces, los mismos profesores hemos dicho, yo no iría a laboratorios, ¿sí? Pero las directivas sí están presionando, tienen que ir y tienen que hacer la presión para que los estudiantes vayan porque estamos abriendo esos espacios. Entonces, realmente es una situación muy difícil porque, claro, hay ciertas dinámicas también. Uno entiende a la universidad en el sentido que quieren presionar para generar, digamos que, cierta imagen de estamos trabajando y estamos trabajando bien, pero nadie quiere trabajar en esas condiciones o estudiar en esas condiciones realmente. Entonces, sí, realmente es una pregunta que me hace pensar mucho, y yo pensaría que sí, me uniría a lo que acaba de decir Daniela ahorita. Sería básicamente nosotros demostrar con el trabajo que hemos hecho, que ha sido un trabajo arduo, de mucha planeación, de mucho tiempo, y de incluso hacer unas labores que ni siquiera nos correspondían, con el ánimo de lograr llevar este proceso de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces creo que me uno a la opinión de Daniela diciendo que enseñaríamos es a través del ejemplo y de la experiencia a estos miembros de la comunidad que aún, digamos que no tienen tan claro el ejercicio de nosotros como docentes. Ok, muy bien, Germán. Gracias. Listo. Lourdes, ¿cómo hacemos conscientes que aquí hay personas y que tenemos todo esto? Bueno, ahora que la pregunta va muy enfocada hacia la docencia, se me hace difícil porque es como decirle al médico y a toda la gente de salud, ¿cómo hacemos para concientizar a la población que sin ustedes la pandemia no la pararíamos nunca? Entonces es como decirle al docente igual, ¿no? ¿Qué pasaría sin los docentes en este momento en la educación en el mundo?
Entonces yo ahí entro en varios conflictos, principalmente el ético, porque yo creo que si has sido maestro de toda la vida, pues sigue siendo maestro de toda la vida, ¿sí? Y esta vida es virtual y ni modo. Ahora nos toca esta chamba y hay que hacerla muy bien. Si en una de esas nos toca ser despedidos, pues ni hablar, pero nos la vamos a jugar, ¿sí? Claro, estás en ciertas instituciones. Yo también soy profesora universitaria, también es una universidad particular, Universidad Claustro de Sor Juana. Y bueno, mis chicos de último año también dieron todo el equipo, lo hicieron lo mejor que pudieron. Y sí hubo chicos que dijeron, yo ya no puedo pagar una mensualidad por recibir solo, ya no había familias ahí, era el alumno frente a ti, ¿no? Sí, diciéndote, yo ya no voy a pagar la mensualidad porque yo no me inscribí en un curso en línea. Entonces dices, o sea, no solo son papás, también tu alumno de licenciatura en un momento dado es tu adversario. Entonces yo pasé por encima todo eso y dije, no, 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 aquí se trata de salvar el barco. Por un lado es la institución que te paga, a la que te debes. Yo soy hace 20 años profesora de esa universidad y siempre, siempre con apego a la filosofía institucional, ¿no? Y allá me ayuda, que es una universidad de humanismo, entonces apoyarnos en el acto humanístico del deber ser, ¿sí? Y mi deber ser es ser maestra y se acabó. Ahora, yo tampoco voy a convencer a los papás, ni es mi chamba. Yo no soy orientadora, no soy trabajadora social. Los papás, pues yo no sé, son los que pagan la matrícula, pero finalmente lo que un papá quiere ver siempre es el resultado en los hijos. Entonces ahí vendría más bien como el consejo, el tip, no sé, algo que puede estar resultando bien. En este colegio en concreto, que estamos aquí en la alcaldía de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, para que Germán nos entienda, ¿verdad? En este colegio que manejamos pues lo que hicimos fue una aula virtual, pero no la inventamos, sino que cada maestro enviaba un trabajo, ¿sí? El que quisiera, y lo compartía para que los papás pudieran ver tras muros, no solo su pantalla ni solo juzgar, pudieran ver una serie de maestros por ahí saltando y haciendo circo, maroma y teatro. Esa es la parte académica, pero también hicimos el aula virtual, ya compartí ahí el link, pero ojo, también tuvimos verano en casa. Ahí se nos invitó libremente a quien quisiera hacer algo que no tuviera que ver tanto con tu profesión o tu asignatura. Si a alguien se le dan bien las manualidades, adelante. Si alguien sabe una receta de cocina buenísima, adelante, ¿no? Entonces los maestros que de pronto daban materias como física y química, a lo mejor nos dijeron que teníamos que hacer unos ejercicios de respiración profundo, ¿no? Hubo un maestro que hizo unas tortugas ninja con unas manzanas, y ya no sé, yo descubrí de pronto a mis compañeros, ¿no? Yo dije, chispas, o sea, sí, la gente en verdad que sí es creativa, yo no sé si por pandemia, por encierro, aburrición, o porque todos queremos conservar el trabajo, ¿no? Pero fíjate, si muestras eso a los padres de familia, si se puede, ¿verdad? En una plataforma virtual, el papá finalmente lo que quiere ver es eso, quiere ver a su hijo, a su hija. Promoción. Entonces creo que sí hay que mostrar el Promoción trabajo. institucional. No tanto pedir que lo reconozcan, porque finalmente siempre vamos a tener adversarios, sino finalmente está bien, mira, ¿quieres entrar a ver un poquito cómo fue el desempeño en preescolar o en bachillerato? Bueno, pues aquí está el espectro de las actividades que no son planeadas para ser filmadas, no somos artistas, ¿sí? Estamos permitiendo, que es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, entrar a mi cátedra libre, ¿sí? Yo con mis alumnos me gusta expresarme libremente y si de pronto siento que me están grabando, digo, ¿verdad? Pero bueno, mostrar a los papás parte del trabajo es algo bueno, que vean lo que hacen los maestros de esa escuela. Muchas gracias, Lulu. Sí. Víctor, ¿cómo hacemos conscientes a los otros de que somos personas? Bueno, yo creo que lo principal para esto, pues es, coincido con los colegas, también es pues un aparato en el que elaboramos. Porque se ha dado un fenómeno. Al principio, cuando empezó esto de la pandemia, salimos, terminamos los cursos, pero en ese momento que salimos de la escuela, de las clases presenciales, se acabaron los horarios.
ya no era tu horario de 7 a 3 de la tarde, ya los horarios ya no existían, ya eres un profesor disponible de 7 de la mañana a 10 de la noche, incluso hasta mensajes o correos en la madrugada, ¿no? Ujú. Y esa parte los papás no lo saben. Esa parte los papás pues no lo ven porque dicen yo pago y tú me lo haces y ya se acabó, ¿no? Tú le das clases a mis hijos y se acabó. Y tuvimos que lidiar con esta parte. Ahorita que ya entramos al nuevo ciclo, eh, se puso un reglamento para papás. Hay un reglamento de alumnos, hay un reglamento de profesores y hay un reglamento para Ok. papás, en donde dice que no se puede enviar mensajes a los profesores después del horario de trabajo, es decir, después de las 4 de la tarde. Y nosotros tenemos la indicación de que cualquier duda, cualquier aclaración que nos manden por correo, después de las 4 de la tarde no la contestemos para que ellos entiendan que nosotros también tenemos una vida, Ok. ¿no? Porque sí se dio mucho, lamentablemente, en la escuela donde estoy, corrieron ya muchos profesores, más o menos el 60% de los profesores ya se fueron. Fue un golpe muy fuerte porque pues había profesores de 20 años que estaban ahí, había profesores nuevos, había profesores de todo, pero principalmente quitaron a los profesores que daban, que su materia o su clase era de manera práctica. Y a nosotros en el área de robótica nos desaparecieron como materia también. Ahorita me tienen a mí, como dice el profesor Germán, también haciendo funciones que no nos corresponden o para lo que fuimos contratados, ¿no? Entonces, yo ahorita me encuentro haciendo trabajo administrativo, eh, de observador en las clases, por la cuestión de salvaguarda de los alumnos. Y bueno, todo esto los papás no saben, ¿no? No saben toda esa situación. La matrícula bajó en un 30%, 30-40%. Antes teníamos grupos de 30 alumnos, ahora tenemos grupos de 22, 21. Y es bastante fuerte eso que estamos pasando, pero de esa manera lo pudimos resolver, ¿no? Yo por ese lado estoy un poco tranquilo porque sí los papás ahora están más cerca y saben la situación de los profesores. Saben que corrieron ya muchos profesores, saben que los profesores tienen un horario de trabajo que hace 2, 3 semanas no lo tenían. Hace 2, 3 semanas los papás mandaban correos y ahora están entendiendo que los profesores y la institución tienen un horario de trabajo. Entonces, eso ayudó un poco a resolver, no del todo el problema, pero sí ayudó un poco a concientizarlos. Evidenciar y poner límites. Sí. Muy bien, gracias, Víctor. Sara, ¿cómo hacemos conscientes a esta comunidad para que vea que atrás de estas personas, detrás de estos profesores hay personas? Bueno, con la institución, con el IPN, no hay nada que hacer, ni con la SEP. Tengo la fortuna, pues no hay nada que hacer, está fuera de todos mis alcances. La escuela en la que yo trabajo, el CICID 14, debo reconocer que la autoridad intenta mediar mucho entre lo que la exigencia de la institución y las peticiones de los padres. Y en ese que intenta mediar, yo soy famosa en mi escuela porque una vez les di un argumento que no pudieron debatirme. Mi contrato de trabajo nunca dice que yo deba atender padres, por lo tanto no atiendo a ningún padre. Entonces se quedan todos bien sorprendidos y solo atiendo padres cuando ya se ponen muy exigentes y la autoridad ya no puede detenerlos, ¿no? Y en este proceso solamente atendí a una madre cuyo hijo sacó 3 y me escribe, mi hijo sacó 3 y dice que le entregó todo y que le mando captura de pantalla de todos los trabajos. Señora, su hijo entregó una tarea. Mi hijo estaba todas sus clases y hasta se ponía traje. Yo no sé para qué se ponía traje, señora, si no los veíamos. Pero mire, su hijo entregó todas las tareas y usted dice que usted estaba allí pendiente. Yo ya le contesté a su pregunta. Ahora usted contésteme una. ¿Cómo es que estando pendiente no se dio cuenta que su hijo entraba 5 minutos y se salía y que no me entregó ninguna tarea? Es que estaba muy ocupada, ni modo que sé todo el tiempo. Señora, yo también estoy muy ocupada y atiendo a mis grupos como es mi responsabilidad. Su responsabilidad es atender a su hijo. Y si usted tiene preocupaciones, yo también. Y si usted tiene trabajo, yo también. Y si usted tiene otros asuntos, yo también. Y en ese sentido, señora, usted y yo tenemos ambas responsabilidades y obligaciones. Yo cumplí con mi parte,
de atender las necesidades de su hijo, de preguntarles cómo estaban, y usted está quedando a deber algo que se llama hacer su parte en casa. Usted tenía que ver que el niño entrara a las sesiones y que cumpliera con las tareas. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? No, señora, ¿qué va a hacer usted? El chico está reprobado. Pero tiene que haber una solución. Sí, señora, usted propóngamela. Y así por escrito, porque me mandó una carta como de 5 páginas. Y por eso ya en la escuela, en presencial, no veo a los padres, porque siempre les contesto igual. Sí, señora, mire, aquí están todas las pruebas del trabajo de su hijo. Ahora usted explíqueme por qué su hijo no cumplió. Bueno, entonces al final es hacer una labor casi frente a frente. Sí, o sea, yo recibo muy pocos, pero cuando es frente a frente es el mismo asunto. Ellos tienen preocupaciones, yo también. Ellos tienen mucho trabajo, yo también. Y entonces, que ellos entiendan que ellas son madres, pero yo soy maestra. Y que así como ellas tienen muchas razones para explicar por qué sus hijos no cumplen, yo tendría que tener derecho a tener al menos una razón para explicar por qué los chicos no pasan. Y porque además yo les digo a los padres, si se lo explico a usted, señora, entonces usted me está diciendo que su hijo es incapaz de entender un proceso escolar. Y su hijo tiene 9 años en la escuela. Si yo se lo explico a usted, usted me está diciendo, mi hijo es estúpido, mi hijo es irresponsable y mi hijo es incapaz de entender de qué se trata el trabajo en la escuela. Yo trabajo con su hijo porque yo confío en que su hijo va a lograr hacer todo lo que se proponga a nivel académico. Yo confío más en su hijo que usted, señora. Ya, ay, maestra, es que hay que poner, me pongo en su caso y estamos en paz. Ok, pero es un trabajo uno a uno. Uno a uno, sí, sí. Claro. Pero ya me conocen. Vale, muy bien, gracias, Sara. Samuel, ¿cómo hacemos para que esta gente sepa que somos personas? Es justo es una cuestión bastante complicada, pero que además va siempre, y como ya lo han mencionado, va ligada a nuestro papel o a nuestro rol como maestro. En el aspecto de que sabemos, y más en estas fechas, que por más que hagamos, mejoremos, metamos nuevas expectativas, creemos nuevos materiales, alguien no va a estar conforme con nuestra labor. Eso ya lo sabemos por default. Y en mi caso yo sí fui quizá muy frío en cuanto a mi perspectiva en el aspecto de decir, yo sé que tengo por lo menos 2 planos, el plano de mis estudiantes y el plano de los demás. Con quien quiero quedar satisfecho, viéndome que mi labor docente tiene repercusiones, es con mis alumnos. Que llueve, truene, relampaguee fuera en el mundo alrededor de mis alumnos, pero si yo veo que mis alumnos tienen este momento de decir, estoy disfrutando así sea la hora de la clase virtual, me estoy liberando, estoy tratando de recuperar mi propia voz, mi identidad, porque además es un taller de lectura y redacción, estamos escribiendo, estamos creando, yo a ella me daba por bien servido. Porque al final de cuentas eso empieza o esa es la base a que si algo sale bien en la clase y les gusta, lo van a comentar en casa, lo van a decir porque se sienten seguros y se sienten en confianza para decirlo. Y entonces ahí el primer testigo va a ser el que te va a llevar y te va a ayudar a decir, no, es que yo hoy en mi clase de Telerit vimos la parte de la poesía barroca, que además eso de los temas nos tocó un tema como el barroco en una sesión virtual. Y decir, pues es que hoy vi el barroco y vi poesía y me adentré y ver de que te quiero verde de García Lorca y ver de Embeleso de Sor Juana y toda esta cuestión que teníamos de, por ejemplo, lo visual o lo poético. A final de cuentas, si haces un buen trabajo como docente, repercute en la otra esfera, aunque no le estés poniendo atención. Y justo la satisfacción para mí fue que por lo menos, a pesar de las distancias y del gran soporte, la gran, ¿cómo decirlo? Ese gran vacío, porque además sí es un vacío, o sea, por más que nos veamos en la pantalla, el vacío está ahí porque estamos en una realidad medio extraña, nos vemos en un lugar que no existe, que es la red y el internet, o sea, estamos flotando por ahí. Y ver su satisfacción, esa sonrisa, ese por lo menos que liberaran la mirada, porque muchos entraban con esta mirada pesada de cansancio, de hastío, decir, es que ¿por qué otra vez? Y uno también como profesor que dice, es que otra vez ya en internet y ya a 3 los perdí porque ya su conexión falló. Pero al final ver esta cuestión de que los que sí iban satisfechos eran mis alumnos, quitó cualquier otro tipo de cuestión. Ok, entonces, en palabras más mundanas, un cliente satisfecho hace que evidencien tu labor, finalmente.
Muy bien. Señores, el tiempo se nos acabó, se nos fue rapidísimo. Solo, Alice, te voy a robar un minuto más. En una palabra me gustaría que mis participantes me dijeran qué reflexión dejó el proceso. En una palabra, para dejar eso en la mente de nuestro foro, de nuestro auditorio. Entonces, Víctor, en una palabra, ¿qué reflexión te dejó el proceso? Víctor, te perdí. Perdón, no abrí mi micrófono. Sí, no te preocupes. Desahogo. Desahogo, esa es la palabra para pensar. Lourdes, en una palabra para reflexionar en este proceso. Muchas posibilidades. Ok, diversidad. Muy bien, muchas posibilidades. Empatía. Germán, en una palabra. Empatía. Daniela, una palabra. Compañerismo. Samuel, una palabra. Sensibilidad. Sara, una palabra. Aprender todos los días. Muy bien. Pues, señores, les agradezco mucho que nos hayan compartido todas estas experiencias. Nos dejan mucho para pensar, mucho para redimensionar, sobre todo la parte humana de la pandemia y de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues los invito a que sigan conectados con nosotros en nuestras charlas AIDU y que participen activamente de las demás actividades que vienen todos los martes y jueves con nosotros. Muchas gracias a todos por su participación y pues gracias a nuestro auditorio por vertir sus reflexiones en nuestro chat. Gracias, Les agradecemos mucho y pronto tendrán su constancia. Lulú, una última cosa, ¿nos podrías compartir el link del aula virtual, si es posible? Ya lo hice en el chat, ya está. Sí, perfecto. Es el sitio. El aula virtual, pues es muy fácil de manejar, es por sección, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, el verano en casa y muy pronto tendremos la unidad cultural virtual también Muy bien. en ese mismo sitio. Como Entonces, parte de evidenciar lo nuestro. Muy bien. y de evidenciarlo y de tener comunicación con la comunidad a través del aula virtual. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.